Es una secuencia de ADN que puede moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma de una célula, fenómeno conocido como transposición, que puede causar mutaciones o cambio en la cantidad de ADN del genoma, ya sea arrastrando un gen codificador de un cromosoma a otro, rompiéndolo a la mitad o simplemente desapareciéndolo. Los transposones en las bacterias se van a clasificar según su contenido, ya sean simples o compuestos. Las simples van a tener un elemento de inserción de tipo IS que contienen una secuencia central con información para la proteína transposasa. Aquí podemos ver un elemento de inserción con una secuencia central con la proteína transposasa. Puede haber de orden inverso. De compuestas sería que el elemento de inserción en cada extremo va a tener y una región central con la transposasa, con información de otro tipo. Este va a ser un elemento de inserción, al igual que este de acá, en el extremo. Y en la región central vamos a tener resistencia. Otra clasificación es por según la estrategia del transposón. Los retrotransposones se mueven a través de un intermediario de ARN mediante un mecanismo de copiar y pegar. En primer lugar se copia el gen de la transposasa hacia RNA mediante transcripción. A continuación se hace una nueva copia de DNA mediante retrotranscripción. El nuevo gen de la transposasa se inserta en el DNA y se genera una nueva copia del transposón en otra localización del DNA. Los transposones de clase 2 se mueven por un mecanismo de cortar y pegar. Las transposasas de clase 2 se cortan del DNA donde están y se insertan en el otro DNA. Otra clasificación es según su mecanismo. Puede ser conservativa o replicativa. La conservativa va a tener una enzima transposasa que va a cortar el transposón del genoma original, que se va a insertar a un nuevo genoma, reconocido por la enzima. La replicativa integra al transposón, forma un híbrido con el genoma donante, donde está la enzima resolvasa. Esto quiere decir que el genoma donante y el receptor obtienen una copia del transposón. Antes de que se produzca la transposición, se encuentra una sola copia del elemento transponible sobre una sola molécula. Las dos moléculas de DNA se unen y se replica el elemento transponible, lo que se produce en la estructura de cointegración. Como paso 3 tenemos el encruzamiento en una región dentro del elemento transponible. Produce dos moléculas separadas, cada una con una copia del elemento transponible. Los elementos móviles tienen también un efecto mutagénico. Al insertarse en un gen, interrumpen la continuidad del código genético. Algunos de estos transposones contienen codones stop y pueden bloquear la traducción. Otros poseen promotores, por lo que activan genes cercanos al punto de inserción. La transposición en la expresión proteica. Vamos a tener que los transposones se van a insertar en los cromosomas, haciendo la duplicación de la secuencia del lugar de inserción en los distintos puntos de origen del splicing. Esto quiere decir que va a ser mutaciones o cambios en la secuencia. Por ejemplo, vamos a tener la escisión incompleta del transposón. Quiere decir que solamente una parte va a pasar. También vamos a tener la escisión precisa dejando la duplicación, que solamente vamos a dejar, va a pasar la duplicación del gen. La escisión con secuencia extra invertida, quiere decir que se van a invertir los genes. Y la escisión con delesión, que es el desequilibrio o por la pérdida de un fragmento de ADN. La relación de transposición y el splicing alternativo
es cuando los transposones se van a insertar en el cromosoma, va a generar exones adicionales, o que no se pasen todos los transposones, o que haya diferentes tipos de RNA mensajeros que se traducen en distintas proteínas del sitio del splicing. Se utilizan para su inserción controlada en genomas de especies importantes en sus células germinales para obtener, por ejemplo, peces transgénicos o identificar genes importantes para selección genética convencional. Esto quiere decir para crecimiento, resistencia a enfermedades, por ejemplo, en células somáticas para mejorar la vacunación por ADN, o sea, la duración de inmunidad. También sirven como vectores de genes para realizar transgénesis de células somáticas y de línea germinal, y en la generación de mutaciones, tanto con pérdida o ganancia de función, en la activación o inactivación de genes, en la aplicación clínica de terapia celular, ya que permite transferir genes a células madre.